Bien, buenos días a todos. Me presento rápidamente. Mi nombre es Juan Carlos Aranda, soy secretario de Asirtex y voy a intentar explicaros durante estos 20 minutos que tengo un primer estudio que lanzó la asociación a través de la consultora Boutique de Conocimiento, que lo que pretendía era dar una visión o una aproximación a un subsector de la economía circular para que sirviera de pértiga para nuevos estudios agregados. ¿Está conectado? Bien, como veis, el estudio es la ropa usada, tendencias de un mercado emergente, el residuo olvidado del siglo XXI. Bueno, para los neófitos esto puede ser un poco extraño, pero para los que llevamos muchísimos años dedicados a esto, pues os voy a intentar justificar el porqué. Básicamente, pues por una falta, se ha olvidado por una falta de reconocimiento como fracción independiente, una escasez en la regulación sobre su valorización y, sobre todo, una falta de datos, una carencia de datos a nivel general, por partes, sobre todo, tanto sectoriales como de la administración pública. Si bien es cierto que durante estos 5 últimos años, incluso a los que, como he dicho antes, nos dedicamos a esto, nos ha sorprendido determinadas actuaciones que se han realizado. Bien, en cuanto a la metodología, indicaros que el estudio ha costado mucho de llevar adelante. Es un estudio del 2016, de finales de 2016. Todo lo que se haya producido ex novo os lo voy a introducir porque habrán magnitudes que evidentemente están ya desfasadas, pero bueno, vamos a intentar daros una visión generalista. Bien, en cuanto al estudio, comentaros que para la elaboración ha tenido bastantes dificultades, dado que hay una ausencia de información sectorial y, por otra parte, hay una carencia de datos oficiales tanto de producción como de gestión de residuos textiles. Hablo en general. Si bien es cierto que hay determinadas comunidades autónomas, como por ejemplo Euskadi o Cataluña, donde pues, van, yo creo que 2 o 3 pasos por delante del resto. Por ello hemos tenido que recurrir a datos, pues bien de webs oficiales, memorias de AERES, del Instituto Nacional de Estadística, de ACME, de Acotex, de CIT y de muchos casos por parte de elaboración propia de los miembros de Asirtex. Bien, ¿qué es Asirtex? Asirtex, o el acrónimo Asirtex, hace referencia a la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil. Esto que suena muy rimbombante, al final es una iniciativa que es llevada a cabo por unos cuantos empresarios, tanto españoles como portugueses, que estaban preocupados por poner en valor pues, una actividad que en algún caso viene desarrollándose desde hace más de un lustro, pero que no tenía reconocimiento alguno. Quiero indicaros que probablemente el residuo textil, y hablando como tal, sea uno de los más antiguos del mundo. Es decir, hace 4.000 años ya había textil, con una composición natural, pero ya existía. Muy por delante de lo que es las fracciones que actualmente conocemos, como por ejemplo el papel, cartón, envases, los neumáticos. Bien, ¿quién forma Asirtex? Pues un conjunto de subsectores. Estos subsectores son los recuperadores de materias textiles, que son especialistas en la gestión, separación y aprovechamiento de desperdicios textiles, normalmente industriales. Los recicladores textiles, que a partir de esas materias textiles, digamos, seleccionadas por estos recuperadores, lo que hacen es, pues, bueno, básicamente realizar borras, ¿no? Que es el deshilachado para obtener fibra y, en cierta forma, realizar o bien hilo o bien aislantes acústicos o térmicos. Recogedores de ropa usada, que son gestores de residuos autorizados que hacen una recogida pues, mediante containerización en vía pública habitualmente. Clasificadores de esa ropa usada, que también deben de ser gestores, y lo que hacen es valorizar toda esa materia recuperada. Y un subsector más son los productores de trapo de limpieza industrial, es decir, a través de esas prendas recuperadas y que tengan una composición con elevado
composición en algodón, lo que hacen es destinarlo a la producción de trapo por su poder de absorción. Trapo industrial, no hablo de trapos estéticos, hablo de trapos que aprovechan en industria para limpiezas de grasas, aceites, etc. Vamos allá. Compromiso de España con la Unión Europea, 2020. Creo que será raro aquí que nadie haya oído del Horizonte 2020, ¿verdad? Todos lo conocemos, tenemos esa fecha grabado en la frente. Bien, este Horizonte 2020 nace de Europa y en concreto de la Directiva de Residuos, que se transpone, digamos, a la legislación nacional a través de nuestra Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que es la 22/2011. Entonces, establece una serie de objetivos. Esos objetivos son unos objetivos de reciclado. ¿En qué consisten? Nos viene a decir que el 50% de los residuos en peso de origen doméstico deben de ser reciclados cuando llegamos al 2020. Os digo que en textil no se van a cumplir. Y lo digo con pena, pero es así. ¿Cómo se instrumenta esto? Básicamente, la Administración lo que hace es instrumentarlo a través de planes y programas a nivel tanto nacional como a nivel autonómico, de forma que, pues bueno, por ejemplo, en el PEMAR, que es el Plan Estatal Marco de Residuos, va hablando de conceptos como reutilización y alargamiento de la vida útil de las prendas, de establecimiento de redes de recogida separada, etcétera, etcétera. Son buenas palabras, pero ahora mismo mal instrumentadas. ¿De dónde sale esta cantidad de 490 millones de kilos de ropa? Pues muy sencillo. En España se generan aproximadamente 21.000 y pico millones de residuos domésticos. Si echáis números, más o menos salimos a 460 y pico. Esto va fluctuando, pero más o menos estamos dentro de esa estela. De estos 21.000 y pico millones de kilos, selectivamente se recogen aproximadamente 4.000. Es decir, selectivamente es de forma separada los contenedores de colores que tenemos. La fracción mezclada, es decir, esa en cada autonomía normalmente tiene un color, pero bueno, generalmente es de color gris. Es la fracción resto, que es donde van los residuos mezclados. Bueno, pues esto supone que son 17.000 millones. Pues bueno, la Administración lo que hace es una cosa que se llama la caracterización de residuos, es decir, abre bolsitas y por aproximación, hace estimaciones, ¿vale? Caracteriza esos residuos. Entonces, un 5,5% dice el PEMAR que son residuos de naturaleza textil. Si hacemos unos números, nos dan 900 y pico millones. Si el objetivo es el 50%, ahí tenéis el dato. Mucho, ¿no? ¿O poco? Bien, aunque el informe real, de unas 150 páginas aproximadamente, está estructurado de una forma, aquí os lo voy a plantear desde los grupos de interés, digamos, o stakeholders o actores, desde la perspectiva de cada uno de ellos. Si queréis, veis el pantallazo, le echáis un vistazo y paso a hablar uno por uno de ellos y su papel dentro del mismo. Bien. Empezamos por el residuo textil urbano. El primer actor, los hogares. Los hogares españoles son los generadores de residuos. Hablo siempre de residuos domiciliarios y siempre postconsumo. Habla de la ropa como residuo o como nuevo residuo urbano. Bien, la ropa, como sabéis, ha tenido una evolución, ¿no?, a lo largo del tiempo. En una primera instancia, digamos hasta los años 80, se basaba en, digamos, vínculos de proximidad. Es decir, sabéis que la ropa se heredaba. Yo tengo cierta edad ya y yo he llevado lo de mis hermanos y seguramente lo de mis primos también, sin darme cuenta. La cuestión es que esto era muy común antiguamente. Posteriormente, y hasta los años mediados de los 90, diría yo,
ya había un concepto, ¿no? Ya se empezó a implantar lo que era un consumismo incipiente, de tal forma que la recuperación de todas esas prendas usadas se lleva a cabo a través de los vínculos, digamos, de solidaridad comunitaria. Es decir, aquí un ejemplo claro están los roperos de Cáritas, que creo que todo el mundo conoce. Y a partir de los 90, del año 95, 96 en adelante, ya pasamos a una etapa de anonimato, es decir, empiezan a aparecer esos contenedores en vía pública, y hablo de contenedores legales siempre, donde la gente, pues por estilo de vida, acaba depositándolos allí y se va a su casa o se va a la calle. La cuestión es que todas estas fórmulas, digamos, o vías de deshacerse de todos estos residuos siguen perdurando y siguen conviviendo. Es decir, no son sustitutivas, son complementarias. Todavía se da, sobre todo, por ejemplo, con la ropa de niños, ¿no? Que es muy habitual el que se les quede pequeña. Bien, seguimos. Hablaba de hábitos o nuevos hábitos de consumo. Según Kantar World Panel, que es una consultora global especializada en el comportamiento del consumidor, hay un estudio en el 2016 que dice 15 años de moda en España, 2007-2015, y señala que hay un descenso del gasto por persona, pasando de 583 euros anuales de media en gasto en prendas de vestir en el 2001 a 437 en el 2015. Si cogemos datos de Acotex, que es la Asociación Empresarial del Comercio Textil, en su informe del 2015 también señala que el gasto por unidad familiar ha pasado de 1.853 euros del 2006 a 1.223 en el 2015, un 35% menos. Podemos ir más allá y hay muchísimos más estudios agregados que lo que está demostrando es precisamente un gasto cada vez más reducido, pero sin embargo un número constante o incluso superior de prendas. Esto es, ¿por qué se da? Evidentemente por un abaratamiento de las mismas. Al final estamos hablando que se habla de un promedio de consumo por persona y año de 34 prendas, con un precio promedio de unos 12,6 euros por prenda. Con lo cual se concluye, y esto no lo digo yo, lo dice el CESCE, que es la compañía de seguros de crédito a la exportación, que se ha producido una transformación en los hábitos de compra, de tal forma que el 75% de los entrevistados se siente orgulloso de comprar ropa a buen precio, el 72% no le importa comprar ropa de temporadas anteriores y el 65% prefiere no pagar mucho por las prendas de última tendencia. Es decir, el estigma de la ropa barata totalmente ha desaparecido. Consecuencias de la ropa como residuo. La pregunta es, ¿cuánta ropa se desecha por habitante de año? ¿Cuánto estamos tirando? Aquí tenemos un baile de cifras muy considerable. Y es que depende a qué entidad, o ente, mejor dicho, vayamos a consultar, nos hablan de unas cifras u otras. Si vamos al MAPAMA, al Ministerio, simplemente hace referencia y habla de entre 7 a 10 kilos en su página web. Hablo siempre de por habitante y año. Si nos vamos a datos del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de Euskadi, nos habla, por ejemplo, de datos de 15 kilos incluso. Si nos vamos a alguna memoria de AERES, que es la Asociación Española de Empresas de Economía Social y Solidaria, habla de entre 8 y 9. Si nos vamos a Greenpeace, habla de 16 kilos, por ejemplo, en Estados Unidos, de promedio, 6,5 en China, 5 de promedio mundial, y hay una previsión en el 2030 de entre 11 y 16. Y si nos vamos al PEMAR, nos dice que 21. Cuidado, habla de textil, con lo cual no siempre es ropa, ¿vale? O sea que aquí habría que distinguir. Pero vamos, más o menos estamos en esa horquilla de entre 10 a 15 kilos, por así decirlo. Nosotros desde Asirtex lo hemos cuantificado entre 10 y 14 kilos. Pero ahora bien, ¿cuánta ropa usada se está recogiendo selectivamente? Es decir, en esos contenedores, indico y matizo, legales, que existen en vía pública. Pues la cifra es desoladora, porque estamos hablando de entre 1,5, hay indicados 2,5, llegamos hasta 3 incluso en alguna comunidad.
es muy poco, es poquísimo. Es decir, estamos hablando que apenas 17%, ya estamos ahí, tarjeta amarilla. Bien, un sector en conflicto, lo paso. Básicamente aquí, históricamente, los primeros recicladores, os indico, eran los traperos, ¿vale? Que lo que hacían era, recuperaban paño, lo mojaban, lo lavaban y lo trituraban, de tal forma que esto se convertía en pasta para hacer el papel. Pasa que con la introducción de la celulosa esto desapareció, ¿no? Y aparte, sobre todo por la composición del mismo textil, que ya dejó de ser de fibras naturales y empezaron a meterse las sintéticas. Tras la eclosión, digamos, de los años 90, aparece un conflicto porque empiezan a coincidir entidades sociales con entidades mercantiles en el mercado a desarrollar esta actividad bien mediante containerización o bien mediante la gestión posterior. En el estudio nosotros hemos identificado aproximadamente unas 47 organizaciones, ¿no?, de las cuales, por ejemplo, sociales, estamos hablando que son un 12,7%, empresas de inserción sociolaboral es un 57,5% y empresas privadas, o sea, mercantiles, un 29,8%. Esto es lo que comporta un poco el escenario de las empresas que se dedican a este tipo de recogida. Y sobre todo también hablamos de una preocupación por el crecimiento de la actividad ilegal. Y esto es porque no tiene barreras de entrada, es decir, cualquiera puede comprar contenedores a 400 o 500 euros o hacérselos, incluso ponerlos en cualquier esquina de cualquier vía pública y empezar a recoger, porque es un realizable. Al final se va a un mercadillo y lo vende. Y esto ha pasado en muchísimas ciudades. Aquí en Madrid, concretamente, estamos hablando de que se han recogido hasta 6.000 contenedores ilegales. Bueno, falta de control administrativo, quizás. Indefinición regulatoria. Esto es lo más sangrante. Y aquí la Administración tiene mucho que ver. Bien, primero ha habido una falta de consideración del residuo textil como fracción independiente. Nosotros hemos reivindicado desde Asirtex a la Administración de que, si tiene que comulgar con el concepto de economía circular y las políticas públicas de la Unión Europea, tiene que calificar esta fracción y tiene que reconocerla. Se hace muy extraño ver o ir a cualquier ciudad donde no encuentres contenedores de ropa, hoy por hoy, con lo cual es negar la evidencia. Dicho esto, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿vale?, que muchos de aquí seréis, acaba de salir una licitación para instalar 1.150 contenedores, como mínimo. O sea que normalmente en casi todas las ciudades hay, salvo alguna excepción como Pontevedra, Lugo, Salamanca y alguna más. Y el caso de Madrid, que hasta de aquí poco y empezaréis a ver. Bien, saltamos al tercer círculo, ¿vale? Y no me saques roja. Definición del marco regulatorio en las administraciones locales. ¿Qué pasa? La administración con que se encontraba al principio, decía, la administración local. Venía un señor y decía, oiga, es que yo quiero colocar contenedores de ropa. Decía, bueno, ¿y esto cómo lo encajo yo dentro de mi norma? Pues sencillamente, al principio lo que hacían eran firmar un documento, digamos, dentro del ámbito jurídico privado, ¿vale?, un convenio, por el cual colocaba contenedores, ¿vale?, bien en el ámbito social o no, o bien a cambio de un retorno económico, sin más. A partir de ahí, cuando se dio más concurrencia, lo que hicieron fue empezar a concursar, es decir, hacían una licitación pública. Pero el problema que tenían es que realmente la administración local, hay una ley que se llama Ley de Bases de Régimen Local, donde en su artículo 25 dice que tiene que asumir determinadas competencias las administraciones locales, de forma que o bien asumen la recogida de residuos como tal, que es el caso, o bien no lo reconocen como tal. Entonces se saltan ese artículo 25 y lo consideran como una ocupación especial en vía pública, es decir, hacen una licitación y dicen, bueno, pues yo te voy a cobrar por cada contenedor que instales. ¿Qué ocurre? Que aquí nos encontramos con dos escenarios distintos. Hay administración que está reservando estos concursos a empresas de inserción sociolaboral, ¿vale?, con un corte social, y las que no. Si son reservadas, que no son reservadas, si son abiertas a mercantiles, siempre reclaman un precio. En Madrid a partir de 700 o 750 euros por contenedor. Para el caso de las empresas de índole social, 75 euros. Entonces,
los que nos dedicamos a esto desde la perspectiva mercantil, si entendiéramos que realmente esa ropa desde la parte social se regalara, pues podríamos entenderlo. Lo que ocurre es que no es así. Normalmente las empresas sociales lo que llevan a cabo también es una actividad empresarial. Es decir, toda esa ropa al final acaba en mercados comunes, tanto de mercantiles como de sociales. Presencia masiva del reciclaje textil, cuarto actor. El tercer sector de acción social, era lo que se indicaba, paso por encima. Pero básicamente, es decir, el 83% de las empresas de inserción social laboral a nivel nacional están tocando esta fracción, es decir, están trabajando en ella. Capitales de provincia, que son las que hemos estudiado, ¿vale?, dentro del servicio a nivel nacional. Pues el 61% son entidades sociales, el 19% empresas privadas y el resto en estos momentos no tiene. Sobre todo concentración de la actividad de la mano de Caritas Coopera, ¿vale?, que arrancó con mucha fuerza y al final la marca social Caritas, pues la verdad es que tiene un reconocimiento público y es conocido por todos y por tanto respetados y es un gran pool de presión. Lo que son las empresas de moda, ¿no?, que sería el quinto actor. En primer lugar, España es uno de los líderes mundiales, ¿vale?, en lo que es en moda fast fashion, ¿no?, en empresas. Tenemos el claro ejemplo de Inditex. Según sus datos, está poniendo en el mercado más de 1.000 millones de prendas anuales. No digo en España, sino a nivel mundial. Al final, las empresas de moda, y particularmente las de fast fashion, que son las que más ponen, están poniendo en el mercado productos que van a acabar convirtiéndose en residuo, pero no se asume ninguna responsabilidad por parte de ellos. Entonces, ¿esto cómo se puede instrumentar? Pues bueno, si no hay una directiva europea que obligue a crear un sistema integral de gestión, como pasa con los envases o pasa con otros tipos de residuos, pues difícilmente se va a poder, digamos, instrumentalizar todo esto. Lo que sí que es cierto que ha aparecido ahora mismo la Estrategia Española de Economía Circular para el 2030 y habla de la obligatoriedad para el 2025 de separar esta fracción. Es decir, ella empieza a reconocer que es un problema y en cierta forma lo que está indicando es que se debe separar y reconoce además que no tiene regulación alguna, ni en Europa ni en España. $39,5 millones de kilos exportados. Son bastantes más. Es decir, ¿qué se hace con la ropa usada que vosotros depositáis en los contenedores? Muy sencillo. La ropa se recoge. La tiene que recoger una empresa que sea gestora, empresa o entidad. La tiene que llevar a un centro de valorización, un gestor de residuos. En esas plantas lo que se hace es clasificar esa ropa en función de, primero, su usabilidad o no. Es decir, si la ropa tiene condiciones de reparabilidad o de usabilidad, es decir, está en buenas condiciones de uso. La ropa que está en buenas condiciones de uso, lo que se hace es canalizarlas al mercado mediante dos vías. Hay muchas enseñas, como por ejemplo Humana, tiene 47 o 48 tiendas a nivel nacional, o por ejemplo Coopera, que tiene también unas cuantas. Entonces, toda aquella ropa de mejor calidad, lo que hace es destinarlo a estas tiendas y las vende. Pero el mercado interior de la segunda mano es incapaz de asumir la cantidad de ropa usada que se está generando. O sea, incapaz. Con lo cual hay que salir al mercado exterior. Y en el mercado exterior lo que se hace es exportar. ¿Dónde? Países normalmente emergentes y donde hay un mercado de segunda mano abundante, no solo de ropa, sino de otro tipo de artículos del primer mundo, por así decirlo. ¿Qué se hace más con la parte que nos he explicado antes, que es la parte que no es usable, que no es reutilizable? ¿Qué es lo que hacen no digo las empresas, digo todas las entidades que se dedican a esto? Por muy sociales que sean muchas o por muy mercantiles que sean las otras, lo que se hace es, pues esa parte no usable se vuelve a separar por colorido y por composición, de tal forma que todo aquello, como decía al principio, que tenga poder de absorción puede convertirse en trapo de limpieza industrial, previo manipulado,
Y lo que son, por ejemplo, los suéteres, pues tiene un aprovechamiento para hacer borras, para rellenos o para aislantes acústicos. Y aproximadamente entre un 10 y un 15% acaba convirtiéndose en rechazo, es decir, en residuo industrial. La verdad es que lo que sustenta esos contenedores que veis en vía pública, lo que sustenta el servicio, realmente es el aprovechamiento como usable, porque es lo único que es ahora mismo rentable. Es decir, si un ayuntamiento está cobrando X por un contenedor, por la implantación de un contenedor, a cambio de que una entidad preste un servicio, eso grava evidentemente la producción de ese contenedor, con lo cual puede tener un coste por kilo de repercusión de 20 céntimos o 15 céntimos por esos kilos. Más aparte hay un coste de recogida, que puede ser unos 10, 15, 20 más. Al final eso da un precio. Ese precio estamos hablando de unos 30 céntimos aproximadamente el kilo de ropa. Yo os digo que el mercado actual está pagando 40 céntimos. O sea, que no os penséis que esto es el negocio de... Es un negocio como cualquier otro, o es una actividad empresarial como cualquier otra, y con unos márgenes aproximadamente que rozan el 20%, no tiene más. De la parte no usable, el problema que hay es que no hay un desarrollo grande y el mercado ahora mismo no está demandando determinados tipos de productos, con lo cual es muy marginal. Y lo digo con pena también, porque ojalá todas esas materias se pudieran pagar pues, muchísimo más. Bien, en cuanto a las comunidades más exportadoras, Comunidad Valenciana, Cataluña, Vasco, Andalucía, País Vasco, Andalucía, Madrid y Galicia. Sobre todo en Valencia se concentra muchísimo, en Comunidad Valenciana, con un 47%. Lo que son importaciones, porque aquí hay muchas empresas de clasificación de esas prendas, las importan de países europeos. Esto no lo hemos inventado en España. Esto, lo que es la clasificación y la comercialización de esas prendas, tened en cuenta que se llevan a cabo desde hace más de 25 años en muchísimos países. Bien, concluyo. Te has puesto contenta, ¿eh? Bien, mirad. Yo saco mis propias conclusiones, amén del estudio. ¿Vale? En los hogares se tiene que dar un consumo responsable, un consumo responsable de lo que es la moda. No podemos crear colecciones y lanzar cada 7, 15 días lanzar una colección. Es que es una barbaridad. Es que los que estamos en el otro lado y recibimos esas miles o incluso millones de toneladas, nos quedamos sorprendidos muchas veces de lo que recogemos. La gente no es consciente, no es nada consciente de lo que se genera. Yo, sinceramente, os invitaría más de uno a ir a una planta de recuperación de textil y veríais lo que se recoge. Es que son montañas y eso que se recoge poco. Con lo cual, vamos a ver, lo que es evidente es que actualmente el concepto económico que interrelaciona la sostenibilidad, cuando hablamos de economía circular, y cuyo objetivo es poner que el valor de los productos, los materiales y los recursos, agua y energía, se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos, es contrario totalmente al modelo de consumo que tenemos hoy en día, en textil o en moda. Segundo, la industria del reciclaje textil. Vamos a ver, en lo que no se puede basar, hace falta I+D+I, hace falta mucho I+D+I. Pero hace falta también un compromiso y es que hasta que no se consiga que se reincorpore parte de esos materiales recuperados en la producción de artículos nuevos, vamos a llenar muchísimos vertederos y vamos a llenar muchos estadios de fútbol, pero de ropa usada. Por parte de la Administración, yo diría que se debe generar un marco jurídico seguro en que quepan mercantiles y entidades sociales, pero con igualdad de condiciones. Y digo esto porque, vamos a ver, la concurrencia y máximo, cuando hablamos de un servicio, se tiene que basar en la calidad del servicio, no en la naturaleza jurídica de cada tipo de entidad. Hablaría también de las grandes marcas de moda rápida, y diría que deben de cambiar su política, se debe incorporar la sostenibilidad y el consumo de esos insumos reciclables, pero como norma,
Es decir, cuando alguien consume un refresco, cualquier refresco, nadie se está planteando si esa lata está hecha de material reciclado. Se sabe. ¿Por qué no con la moda? Y por último, en cuanto al mercado global, y es que no se puede convertir esos mercados africanos y asiáticos en el vertedero de Occidente. No se puede convertir. Pero para ello hace falta lo que he dicho, es decir, nuevas técnicas para poder convertir esos residuos en insumos e incluirlos otra vez en la cadena productiva. Gracias.